En el caso del tema, que es sumamente importante, y ahí es donde más bien, bueno, ya esto es no lo hemos conversado, pero creo que sí sería mucho más fácil inclusive de sostener, tiene que ver con el Plan Nacional de Violencia contra la Mujer. O sea, ese plan que se ha aprobado el año pasado, hay un grupo nacional que está funcionando con representantes de la sociedad civil y del Estado, hay un grupo, perdón, hay un grupo de trabajo nacional, pero además hay un órgano que congrega a los diferentes representantes del Estado, o sea, todos los comprometidos, MINEDU, MINDES, MINSA, está también el Ministerio Público, MINJUS, inclusive van las personas del Poder Judicial para hacer seguimiento a este plan. Y este plan reconoce, mal porque dice homofobia, pero reconoce la violencia contra la mujer por el hecho de ser lesbiana. Entonces sería muy importante hacer, o sea, por ejemplo, un informe de cuántas personas conocen, todas las personas que están involucradas en la ejecución de este plan, que este plan prohíbe, o sea, que de alguna manera tiene que atender el tema de la violencia contra las lesbianas. Y además, ¿qué es lo que están haciendo? Yo, sin conocer, digamos, sin haber hecho la pregunta, lo que yo supongo que va a pasar es que van a decir que no sabían que trataba de lesbianas y menos que están haciendo cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno que hace seguimiento al Grupo Nacional se da cuenta que lo que se está focalizando más tiene que ver con violencia familiar y violencia sexual, pensando siempre en el sujeto afectado como mujeres heterosexuales, ¿no? Ese es uno está el Plan Nacional de Derechos Humanos para ver qué se hace con el futuro plan, y ahí seguramente la Defensoría del Pueblo va a tener un rol más en la creación de esa norma. Pero lo segundo, para efectos de un informe, sí sería importante, porque además la Defensoría ha estado mirando este proceso del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, ¿no? Y finalmente, otra ruta que podría también tomar la Defensoría tiene que ver con los gobiernos regionales que han aprobado ordenanzas que prohíben la discriminación por orientación sexual, ¿no? Solicitar información desde la Defensoría del Pueblo con dos preguntas: si conocen o no, y si están haciendo algo, y luego poder sistematizarlo, ya sea a nivel de un informe o un informe sería lo óptimo, pero al menos una carta, o sea, sería de suma ayuda para lo que significa el proceso, no solamente, fundamentalmente los derechos humanos de las lesbianas, pero para pasar uno de los primeros problemas que se tienen, que es el tema de la visibilización. O sea, porque si ni siquiera existen en el imaginario, difícilmente después vamos a poder implementar políticas serias para las mujeres lesbianas. Porque la lucha es por todos los derechos humanos en general. En ese sentido también por todas las personas gays, travestis, transexuales que tienen un tipo de afección concreta a sus derechos humanos, ¿no? Pero si es que no hay un proceso para visibilizar a las lesbianas, ¿no?, las demandas se van a perder en las demandas de los grupos que son normalmente los que suelen centralizar ya por diferentes aspectos históricos que vendrían a ser gays y trans, ¿no?, otra vez, digamos, por el nivel de violencia que existe. Pero hay una serie de demandas que seguramente ahora vamos a compartir que tienen que ver con las mujeres lesbianas, y que por eso el tema de visibilizar debe ser uno de los primeros retos, ¿no?, que uno tendría que implementar, y claro, de la mano con el reconocimiento de los derechos humanos que ya están de acuerdo a la legislación existente, ¿no? Gracias. Ahora le damos la palabra al doctor César Cárdenas. Buenas noches con todas y todas. Muchas gracias, Gina, por la invitación, a Marisabel Sedano por sus conversaciones previas y la ilustración de lo que para un grupo de la Defensoría del Pueblo, que es el equipo al que yo jefaturo, ha sido bastante importante justamente para poder introducirnos un poco más dentro de ese contexto que efectivamente tanto Marisabel como Janet Yaja lo han señalado bien, que es el de poder entender pues, que la invisibilidad es un problema que se tiene que tomar en cuenta en los espacios en los que los funcionarios públicos estamos obligados necesariamente, no solo a cautelar derechos, sino a ir un poco más allá con lo que se denominan acciones afirmativas que puedan cautelar precisamente el ejercicio de los derechos.
Yo quiero hacer una tingencia nada más a para señalar, mi cargo no es el de la Junta de Derechos Humanos. Eso escucha mi jefa, que es la Junta de Derechos Humanos, evidentemente se va a preparar. Yo soy el jefe del equipo de investigaciones en derechos humanos, que es parte de la Juntía, jefatura de la doctora Gisela Viñolo, que está enterada de esta reunión. Y dentro de nuestro ámbito de trabajo, nuestra responsabilidad dentro de la institución es justamente delinear cómo las políticas institucionales tienen que abordar el tema de las aceptaciones de derechos, ¿no? Y eso lo hacemos evidentemente en conjunción con algunos temas de especialidad, como por ejemplo lo trabaja la Juntía para la Mujer, ¿no? Nosotros coordinamos algunos temas para poder un poco ayudar a construir el enfoque de derechos de cómo se va a abordar específicamente una temática en concreto, para que puedan ellas también desarrollarlo permanentemente. Sin embargo, o sea, más allá de eso, lo cierto es que efectivamente hay un tema que es importante, creo, que se conozca hoy en día, y creo que es un paso importante que ha dado la Defensoría del Pueblo en función a lo que es los temas de igualdad, los temas de discriminación, los temas de exclusión. Hasta hace unos años atrás en la Defensoría creíamos que abordar los temas de discriminación era visibilizar o darle un énfasis especial únicamente al tema de la no discriminación. Esto es, al final de cuentas, la sanción. Quien comete un acto discriminatorio, quien excluye a una persona, más allá de los motivos que lleven a esa persona a actuar de manera diferenciada, hay que sancionarlo. Ese era hasta hace unos años atrás la mirada o el énfasis que la Defensoría le daba al tratamiento de la discriminación. Y evidentemente era un tratamiento incompleto, aún lo es, ciertamente hay que reconocerlo. Sin embargo, el tema de poder ir más allá y empezar a ver el tema desde el principio de igualdad, cerrar ese bloque del principio de igualdad y no discriminación, es lo que nos hacía falta para poder avanzar y exigirle al Estado no solamente, oye, tú tienes una obligación que te impide vulnerar un derecho, es lo que siempre decíamos. En los últimos años decíamos, no solamente es esa tu obligación, sino además tú tienes que crear condiciones que permitan no solamente no atentar contra el derecho, sino a dar las condiciones y el contexto para que el ejercicio de ese derecho sea posible. Y sea posible en la mejor consideración, en la mejor de las formas, sin que existan trabas, sin que existan obstáculos o sin que existan posibilidades de hacer finalmente concretar ese ejercicio de derechos. A eso es lo que de alguna manera hemos aprendido ya cuando nos hemos metido a hacer el tema de la supervisión de políticas públicas. Porque claro, una cosa es que los funcionarios no cometamos infracciones, una cosa es que los funcionarios cumplamos lo que las leyes y las normas nos obligan a hacer, y otra cosa distinta es que si las condiciones reales hoy en día permiten que a un colectivo que tiene una particularidad, esas condiciones le permiten finalmente desarrollar su personalidad completamente tal cual nos manda no solamente las normas sino el sentido común. Y ahí es donde hemos empezado a ver, por ejemplo, temas de accesibilidad con personas con discapacidad. O sea, tan simple como facilitar el tema de accesos en las estructuras para que una persona pueda acceder a una institución pública, las rampas, por ejemplo. Tan elemental como poder entender que ser una persona con alguna discapacidad visual no le impide ejercer función pública. Cuando nos metimos a ver el caso de Edwin Peja, y en el que todos decían, no, un momentito, las personas ciegas no pueden ejercer magistratura, no pueden ser jueces, no pueden ser fiscales, ¿no es cierto? El tema de condiciones, que el Estado tenga obligación de procurar para que cualquier persona con cualquier limitación o con cualquier particularidad no esté privada de acceder y ejercer ese tipo de derechos, que es, por ejemplo, un tema específico. Así pasó cuando vimos el caso Yep, por ejemplo, ¿no? En el que una persona que era además funcionario del Estado y en el que el Estado le había negado casi por completo las posibilidades de poder ejercer el derecho de defensa y acceder a la justicia para que se castigue a quienes habían atentado gravemente contra su integridad, pero además para que funcionarios del Estado no le presten la ayuda debida a la que toda persona estamos como funcionarios de prestarle, no se lleve a cabo. Ingresamos, en fin,
de lo que les estoy comentando es de que también en la Defensoría hay un proceso, hay procesos que permiten justamente empezar a entender, empezar a reflexionar, empezar a poder un poco abrir más también más allá del espectro de lo que tradicionalmente la Defensoría ha atendido. Y eso creo que es un avance, efectivamente. El hecho de que hoy día estemos acá, finalmente lo entendimos cuando María Isabel Sedano lo decía, efectivamente ustedes dicen que necesitan más quejas, más reclamos para que ustedes puedan hacer una intervención un poco más grande hacia el Estado, pero ustedes están olvidando de que hay ciertas particularidades que efectivamente ustedes todavía no han cumplido convenientemente para facilitar ese nivel de acceso, ¿no? Y una de esas cosas precisamente es que, bueno, si las personas no pueden acceder a la institución tiene que ver los medios de cómo le da el acceso a las personas y cómo la institución no se queda solamente en los locales a esperar las quejas, sino que tiene que salir a buscarlas, tiene que salir a empaparse, tiene que salir a conocer. Y en ese proceso hemos estado todo este año con los movimientos homosexuales, con los colectivos trans. Hemos tenido la posibilidad de sentarnos con ellos en varias oportunidades previas a la opinión que la Defensoría alcanzó a propósito del proyecto de ley sobre crímenes de odio, ¿no? Y en el que pudimos ahí tener un nivel de mayor cercanía, un poco más de confianza, que efectivamente, o sea, nos decían, bueno, ustedes pueden tener confianza en algún sector, un sector puede confiar bien en ustedes, pero hay sectores que todavía están excluidos de la posibilidad de acceder a los servicios de la Defensoría. Es un tema de conocer finalmente para qué me sirve la Defensoría, qué puede hacer y qué no puede hacer. Sí, claro. Y lo otro, cuáles son los mecanismos que me permitan a mí acceder cuando tengo problemas de poder ir Salgan lesbianas, salgan a denunciar. Salgan lesbianas, salgan a protestar. Salgan lesbianas, salgan a denunciar. Salgan lesbianas, salgan a protestar. Esta tarde vengo a protestar. Esta tarde vengo a protestar por las lesbianas que no pueden estar, por las lesbianas que no pueden estar, por las silenciadas vengo a protestar, por las abusadas vengo a protestar, por las maltratadas vengo a protestar, por las que ya no están vengo a protestar. Salgan lesbianas, salgan a denunciar. Salgan lesbianas, salgan a protestar. Salgan lesbianas, salgan a denunciar. Salgan lesbianas, salgan a protestar.